¿Sabías que hay palabras en la Biblia que hacen temblar al diablo? No son gritos, no son rituales, son versículos que cargan una autoridad espiritual tan poderosa que estremecen los cimientos del infierno. En Mateo 4:10 Jesús declaró: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con esa sola frase, el enemigo huyó derrotado. Este versículo no es solo historia, es estrategia divina. Revela que cuando un creyente declara la palabra con fe y convicción, los demonios no tienen otra opción que retroceder. Hoy exploraremos 10 versículos que, cuando son proclamados con fe, desatan una guerra espiritual que el infierno no puede resistir. Te mostraremos cómo utilizarlos, por qué tienen tanto poder y cómo cada uno puede convertirse en un arma en tu vida diaria. ¿Estás listo para entender lo que Dios ha puesto en tus manos para vencer toda obra del enemigo? El diablo no le teme a los títulos ni a los rituales, no, ni siquiera a nuestros gritos desesperados. Lo que realmente lo pone a temblar es cuando un hijo de Dios se atreve a creer, a proclamar y a vivir la palabra con autoridad. Hay algo en las Escrituras que trasciende el papel, que arde en el mundo espiritual como una llama encendida. Hebreos 4:12 lo dice con claridad: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. No se trata solo de letras antiguas, ni de frases bonitas para consuelo emocional. Se trata de vida, se trata de poder, se trata de una fuerza tan divina que, cuando es proclamada con fe, tiene la capacidad de cerrar bocas demoníacas, derribar fortalezas y deshacer obras ocultas de maldad. En esta primera parte vamos a entender por qué esa palabra, cuando es hablada desde el Espíritu, no solo transforma vidas, sino que sacude los cimientos del infierno. Desde el principio de los tiempos, la voz de Dios ha creado, ha juzgado y ha liberado. Fue su voz la que separó la luz de las tinieblas, la que formó al hombre del polvo, la que sopló aliento de vida en su interior. Y fue esa misma voz, esa misma palabra, la que siglos después se encarnó en Jesús, el Verbo hecho carne. Juan 1:1 nos revela esta verdad. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Puedes imaginar lo que esto significa? Que cada vez que hablas la palabra, estás trayendo a la escena el mismo poder creativo y redentor de Dios. No es una repetición vacía, es una declaración de guerra contra las tinieblas. Cuando dices lo que Dios dijo, el enemigo reconoce el tono, reconoce la autoridad y sabe que no estás hablando tú solo. Jesús lo entendía bien. En su enfrentamiento con Satanás en el desierto, no apeló a gritos, ni a milagros, ni a exhibiciones espectaculares de poder. Respondió con escritura. Escrito está. Fueron las palabras que salieron de su boca una y otra vez. Y con cada una, el tentador fue debilitándose hasta que no tuvo más opción que huir. Mateo 4:10 nos muestra el desenlace final. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa fue la orden que selló la victoria. Jesús no solo resistió, lo venció. ¿Y cómo lo hizo? Con la palabra. Eso es lo que el diablo teme. Un creyente que no solo conoce la Escritura, sino que la lleva en el corazón, la cree con todo su ser y la proclama con firmeza en medio del ataque. Es aquí donde comienza nuestra comprensión. Muchos se preguntan por qué sus oraciones no parecen tener efecto, por qué sus gritos no silencian las voces del temor, por qué sus batallas espirituales no terminan en victoria. Y la respuesta, aunque dura, es clara. El enemigo no responde a emociones, responde a autoridad.
Y la autoridad espiritual se manifiesta a través de la palabra de Dios cuando es hablada por alguien que cree. Efesios 6, 17 nos recuerda que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. No se trata solo de tener la Biblia abierta en la mesa, se trata de empuñarla como un arma en el día de la batalla. Se trata de decir con firmeza lo que Dios ha dicho, sin vacilaciones, sin rodeos, con convicción. Muchos creyentes caminan desarmados porque han reemplazado la Escritura por frases motivacionales, por ideas humanas, por teologías diluidas. Pero el infierno no retrocede ante discursos bonitos. Retrocede cuando escucha la palabra eterna salir de labios humanos revestidos de fe. Así lo entendió el salmista cuando escribió en el Salmo 119, 89. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Esta permanencia, esta firmeza, es lo que hace que los demonios tiemblen. Ellos saben que lo que Dios ha dicho no cambia, no caduca, no se debilita. Cada promesa sigue viva, cada juicio sigue vigente, cada verdad sigue brillando como espada afilada. En la historia de David vemos como un joven sin armadura, sin entrenamiento militar, pero lleno de la palabra y de confianza en el Dios viviente, derrotó a un gigante que tenía paralizado al pueblo entero. ¿Qué fue lo que hizo temblar a Goliat en sus últimos segundos? No fue la piedra en sí, fue la declaración previa. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Primero, Samuel 17, 45. Esa declaración fue más potente que cualquier arma. Fue la activación de una verdad espiritual eterna, que cuando se pronuncia el nombre del Señor con fe, acompañado por su palabra, los gigantes caen, los muros tiemblan y las estructuras del infierno se desmoronan. Y es que cada versículo no es una simple frase, es una pieza de artillería celestial. Cuando proclamamos ninguna arma forjada contra mí prosperará, Isaías 54, 17, no estamos recitando poesía, estamos ejerciendo una defensa espiritual activa. Estamos tomando el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, y levantándonos como verdaderos soldados de Cristo. La palabra no solo nos consuela, nos empodera, no solo nos guía, nos respalda, no solo nos enseña, nos cubre. Piensa en el momento en que Jesús se acercó a la tumba de Lázaro. No hubo show, no hubo drama innecesario, hubo una sola orden: Lázaro, sal fuera. Juan 11, 43. Esa fue una declaración llena del poder del Verbo viviente. El cuerpo muerto respondió porque la palabra hablada por el Hijo tenía poder de vida. ¿Te das cuenta? Cuando esa palabra sale de alguien que cree, incluso la muerte tiene que obedecer. ¿Cómo no va a temblar el diablo cuando escucha a un creyente decir con autoridad: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo? Primera Juan 4:4. Cada vez que eso ocurre, las tinieblas retroceden. Pero no podemos olvidar que el poder de la palabra no está solo en conocerla intelectualmente, sino en vivirla, en encarnarla, en dejar que transforme nuestras decisiones y pensamientos. Santiago 1:22 nos exhorta, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El enemigo no le teme al cristiano que tiene una Biblia en la mano, sino al que la tiene escrita en el corazón, al que la ha memorizado, interiorizado y la vive, aunque todo a su alrededor diga lo contrario. Ese creyente se vuelve peligroso, porque cuando habla, lo hace con el respaldo del cielo. Por eso es tan importante que entendamos esta primera verdad. El poder de la palabra es real y es accesible. No necesitas títulos ni diplomas.
ni diplomas, ni ni años de estudio para usarla. Lo que necesitas es fe. La misma fe que tuvo el centurión romano cuando le dijo a Jesús: solamente di la palabra y mi siervo sanará. Mateo 8:8. Jesús se maravilló de esa fe, porque ese hombre entendió algo que muchos creyentes aún no han entendido, que cuando la palabra es hablada por quien tiene fe, los milagros ocurren, las cadenas se rompen y el enemigo no puede resistir. Hay algo que debemos recordar cada día: el enemigo ya fue vencido en la cruz. No tiene poder real sobre los hijos de Dios, pero sí usa mentiras, manipulación y temor para intentar paralizarnos. Y la única manera de derrotar esas mentiras es con la verdad. Juan 8:32 lo dice claramente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad no es una idea filosófica, es una persona. Cristo, el Verbo viviente. Cada vez que lo proclamamos, estamos anunciando la libertad, estamos decretando victoria, estamos afirmando lo que Dios ya estableció en el cielo para que se manifieste en la tierra. Cuando un creyente se levanta por la mañana y declara con fe versículos como: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. O el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 30 y 34:7. El ambiente espiritual se altera. No es solo una declaración emocional, es un pronunciamiento legal en el reino espiritual. Estás activando promesas, estás ordenando que se alineen las circunstancias con el diseño divino. Estás hablando con el respaldo de aquel que dijo: sea la luz, y la luz fue. Esa es la razón por la cual el enemigo hace tanto esfuerzo en alejarnos de la palabra. Nos distrae, nos cansa, nos confunde, nos llena de ruido, porque sabe que mientras más lejos estemos de la Escritura, más vulnerables somos. Pero cuando decidimos volver a ella, cuando tomamos el tiempo para meditar en ella día y noche, como dice Josué 1:8, entonces somos transformados de adentro hacia afuera. Se despierta en nosotros una valentía que no viene de nosotros, sino del Espíritu que vive en nosotros. Y es ahí donde comenzamos a caminar como verdaderos guerreros, no por lo que sentimos, sino por lo que sabemos que Dios ha dicho. Si alguna vez te has sentido pequeño, débil o incapaz de enfrentar tus luchas espirituales, recuerda esto: no se trata de lo fuerte que seas tú, sino de lo poderosa que es la palabra que tienes. Y esa palabra está a tu alcance, está en tu boca, está en tu corazón, está en tus manos. Romanos 18 lo declara así: la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Solo tienes que creerla, proclamarla, vivirla. Y verás cómo el diablo, por muy astuto que sea, no puede resistir la verdad eterna que Dios ha puesto en tus labios. ¿Y tú? ¿Estás listo para hablar esa palabra con convicción? Porque cuando lo hagas, prepárate. El infierno va a temblar. Y tú, en el poder de Dios, vas a permanecer firme. Cuando un enemigo es astuto, no se le derrota con emociones, sino con estrategia. Y en el plano espiritual, la estrategia más poderosa no nace de la lógica humana, sino de lo que ya fue declarado en el cielo y registrado en la tierra a través de la palabra de Dios. Los demonios no tiemblan ante ideas, ni retroceden ante opiniones. Lo que los hace temblar es escuchar la voz de la eternidad salir con fuerza de labios terrenales. Cada versículo bíblico no solo es una frase inspiradora, es una espada afilada, un decreto celestial, un martillo que despedaza la roca más endurecida. Jeremías 23:29 lo revela con claridad. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Esta no es una metáfora vacía, es una descripción precisa del efecto que tienen ciertos pasajes cuando son proclamados con autoridad. El diablo no puede resistir el fuego de la verdad.
ni mantenerse firme cuando es golpeado por la contundencia del martillo divino. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con lógica ni con justificaciones humanas. Cada ataque fue neutralizado con un versículo. No improvisó, no dudó. Respondió con palabras eternas que ya estaban establecidas. Mateo 4:4 fue su primera respuesta. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa declaración anuló el intento del enemigo de hacerlo caer por medio de la necesidad física. No fue una simple respuesta religiosa. Fue una espada que cortó la intención demoníaca de manipular su humanidad. Cada palabra fue lanzada con precisión, como una flecha directa al corazón de la mentira. Después de esa vino otra. No tentarás al Señor tu Dios, Mateo 4:7. Y finalmente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, Mateo 4:10. Con esa última Satanás huyó. No fue el tono ni la postura de Jesús. Fue la palabra misma, dicha con fe, la que lo expulsó. Uno de los versículos más contundentes contra toda acción demoníaca se encuentra en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta es una fórmula espiritual que no falla. La sujeción a la voluntad divina otorga una posición de fortaleza. Y esa fortaleza nos permite resistir al adversario. No es un llamado a discutir con el enemigo ni a desafiarlo con valentía carnal. Es un llamado a permanecer alineados con Dios. En esa alineación, el creyente recibe respaldo y en ese respaldo la resistencia al enemigo se convierte en victoria. Esta huida del enemigo no es simbólica, es literal. La palabra afirma que cuando se le resiste desde la obediencia, huye. Otro pasaje que ha sido usado por generaciones como un escudo espiritual es Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta promesa no solo anula los ataques visibles, sino también las estrategias ocultas del adversario. La expresión arma forjada revela que el enemigo no actúa al azar, sino que planea, diseña y afila sus ataques. Sin embargo, por más elaborada que sea su trampa, si estás en Cristo, no prosperará. No porque tú seas fuerte, sino porque la palabra lo ha dicho. La parte final del versículo añade: esta es la herencia de los siervos del Señor, confirmando que este escudo pertenece legalmente a quienes le sirven. No se compra ni se negocia. Es una herencia otorgada a quienes caminan bajo el pacto. Apocalipsis 12:11 pone el núcleo de la victoria espiritual. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Aquí se establece un principio doble. La sangre del Cordero establece la base legal de la victoria. Y la palabra, cuando es proclamada con fe, ejecuta esa victoria. Es como un decreto que ha sido firmado con la sangre del sacrificio perfecto. Y cada vez que es hablado, su poder se activa. El enemigo no puede anular lo que ya fue sellado en la cruz. Cada versículo que proclama la obra de Cristo es un recordatorio de su derrota irreversible. En Lucas 10:19 Jesús declaró: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esta autoridad no es simbólica, es real. No es un privilegio de unos pocos, es una asignación a todos los que han sido llamados por su nombre. La expresión toda fuerza del enemigo incluye toda manifestación de maldad, desde el ataque mental hasta la opresión espiritual directa. Y cuando se proclama este versículo, se activa una cobertura que neutraliza todo intento de daño. La palabra no solo protege, empodera, no solo declara autoridad, la transfiere. Romanos 8:37 reafirma esta verdad con contundencia.
Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La expresión más que vencedores no describe una victoria ajustada, sino una superioridad espiritual indiscutible. No es simplemente salir ileso, es salir reforzado, salir con el botín, salir con la gloria. Cuando el enemigo escucha esta declaración en la boca de un creyente que sabe a quién pertenece, sabe que ha perdido toda posibilidad de dominio. Otra declaración temida en los lugares celestiales es la de 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo expone y desmantela una de las tácticas más comunes del enemigo: el miedo. El miedo paraliza, distorsiona, limita. Pero cuando se declara que no proviene de Dios, sino que lo que Él nos ha dado es poder, amor y dominio propio, se desactiva la fuente de ese temor. La verdad desplaza la mentira. Y en ese desplazamiento las estructuras del infierno se resquebrajan. Filipenses 2, 10, 11 añade una dimensión celestial al impacto de la palabra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No hay dimensión donde el nombre de Jesús no sea supremo. Cada vez que este nombre es proclamado con reverencia, con fe y con conocimiento, toda rodilla se dobla. Esta no es una imagen poética, es una realidad espiritual que se activa con la palabra. Y cuando esa palabra es usada como arma, no queda potestad de maldad que pueda mantenerse de pie. En Efesios 6, 10 a 11, el apóstol Pablo instruye con precisión sobre cómo enfrentar al enemigo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta armadura no es una metáfora decorativa. Cada parte está compuesta por la palabra: la verdad como cinturón, la justicia como coraza, la fe como escudo, la salvación como yelmo, el evangelio como calzado y la escritura como espada. Todo apunta a un único recurso: la palabra en todas sus formas. Y el llamado no es solo a tenerla, sino a vestirse con ella, a integrarla, a vivirla, a llevarla como cobertura diaria. Salmo 91 es uno de los pasajes más poderosos en guerra espiritual. En particular, el versículo 13 declara: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Esta imagen representa no solo victoria, sino supremacía. El león simboliza el poder intimidante, el áspid la astucia venenosa, el dragón la fuerza destructiva. Pero ante el que habita al abrigo del Altísimo, ninguno de estos puede prevalecer. Cada palabra del Salmo 91 es una declaración de inmunidad espiritual frente al ataque. Y cuando es recitado con fe, el infierno lo reconoce como decreto inapelable. Salmo 18, 2 proclama: Jehová es mi roca y mi castillo y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Aquí no hay margen para el miedo. La fortaleza no viene del entorno ni de la preparación humana. Viene de Dios. Cada vez que el enemigo se levanta, esta verdad restaura la confianza, reafirma la posición espiritual y declara protección. No como una posibilidad, sino como un hecho consumado. Hebreos 2:14 declara la victoria de Cristo de forma absoluta, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. No hay ambigüedad en este versículo. El dominio del diablo fue destruido, no reducido, no contenido, sino anulado. Y cada vez que se proclama esta verdad, se recuerda que su poder es ilegítimo, su gobierno está quebrado y su autoridad fue retirada en la cruz. En cada uno de estos versículos hay dinamita espiritual, no son frases sueltas, son armas que el cielo ha puesto en manos de los redimidos.
El enemigo no puede resistirlas porque en ellas está contenida la esencia misma de la verdad eterna. Cada palabra pronunciada con fe es como una trompeta que anuncia la victoria, como una espada que desgarra la oscuridad, como un decreto que afirma lo que ya fue ganado. La lucha espiritual no se gana con intención, se gana con proclamación. Y la proclamación no se trata de volumen, se trata de contenido. Lo que sale de tu boca debe estar lleno de lo que ya fue escrito. Por eso, memorizar, meditar y declarar la palabra no es una práctica opcional, es una necesidad urgente. La victoria diaria depende de la disposición del creyente a hablar lo que Dios ya ha dicho. Y cuando lo hace, cuando su voz se convierte en eco de la voz de Dios, el infierno tiembla y la gloria de Dios se manifiesta. La autoridad espiritual no es una idea simbólica ni una licencia imaginaria para declarar frases sin peso. Es una realidad otorgada por el mismo Dios a quienes han sido llamados hijos suyos. Cuando Jesús caminaba por las ciudades, enseñaba en las sinagogas y sanaba a los enfermos, no lo hacía únicamente por compasión, sino por autoridad. Cada milagro, cada palabra, cada reprensión al mundo espiritual se sostenía en una verdad indiscutible. Él hablaba como quien tenía autoridad. Marcos 1:22 lo afirma. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa autoridad que asombraba a multitudes y que doblegaba al enemigo no quedó en el pasado. Fue entregada a sus discípulos y por extensión a todos los que creen en su nombre. Cuando el enemigo escucha a un creyente que habla con autoridad, no está reaccionando ante una persona en sí, sino ante la voz del reino que representa. En Hechos 16-18, Pablo no discutió ni argumentó con el espíritu de adivinación que atormentaba a la joven esclava. No hubo necesidad de prolongar el enfrentamiento. Solo dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. No se trató de una lucha de fuerzas. Fue un ejercicio de autoridad. Una orden emitida desde una posición reconocida en los cielos. Esa misma autoridad está disponible para todo creyente que camina bajo el señorío de Cristo. Lucas 10:19 contiene una promesa directa de Jesús a sus discípulos. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Esta potestad no es una facultad emocional, es una transferencia de dominio. Jesús no prometió protección sin acción, sino autoridad para avanzar, para caminar sobre lo que antes dominaba, para ejercer dominio sobre aquello que antes intimidaba. La frase "y nada os dañará" no es un deseo, es una garantía ligada al ejercicio correcto de esa autoridad. En el contexto espiritual, ejercer autoridad no es elevar el tono de voz, ni repetir fórmulas aprendidas. Es hablar desde la convicción de lo que ya se ha recibido. La autoridad fluye desde la identidad. Juan 1:12 lo deja claro. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta potestad no es abstracta, es una realidad activa que comienza en el momento en que una persona es adoptada por el Padre Celestial. Ser hijo no es solo un título, es una posición. Y desde esa posición se emiten decretos, se toman decisiones, se enfrentan tinieblas. El enemigo lo sabe, reconoce a quienes hablan desde esa identidad. En Hechos 19:15 encontramos una escena que revela esta distinción. 7 hijos de un sacerdote intentaron usar el nombre de Jesús sin tener relación con él. El espíritu maligno le respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre poseído se levantó contra ellos y los hirió.
Esta confrontación revela que el mundo espiritual responde a la autoridad legítima. No hay imitaciones. El nombre de Jesús no es un amuleto ni una fórmula mágica. Es una llave que solo opera en manos de quienes están bajo su señorío. Esa autoridad también tiene un impacto directo sobre las circunstancias, no solo sobre los demonios. Cuando Jesús calmó la tormenta, no lo hizo con súplica. Se levantó y reprendió al viento. ¡Calla! ¡Enmudece! Marcos 4:39. Y todo obedeció. La creación reconoció la voz de su creador, pero también reconoció que esa voz venía de uno que tenía autoridad. Los discípulos se asombraron. ¿Quién es este? ¿Que aun el viento y el mar le obedecen? El que camina con autoridad no necesita explicaciones. Solo habla y lo que es inferior se somete. La clave para caminar en autoridad está en la sujeción. No se puede ejercer autoridad espiritual sin estar bajo autoridad divina. Es un principio que atraviesa toda la Escritura. El centurión romano, hombre de guerra y de rango, lo expresó con claridad en Mateo 8:9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Su fe fue elogiada por Jesús porque entendió que la obediencia da acceso a la autoridad. El que no se somete a Dios no puede resistir al diablo porque no tiene respaldo. Pero el que vive rendido al señorío de Cristo camina respaldado por el cielo. Esta autoridad no se limita a líderes ni a figuras visibles del ministerio. Es para todo creyente que ha sido lavado por la sangre del Cordero. Apocalipsis 1:6 afirma que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. No es una promesa futura, es una realidad presente. En esa doble función se encuentra el ejercicio de gobierno espiritual. El sacerdote intercede, el rey decreta. El creyente está llamado a ambas cosas, a ponerse de pie en oración y también a hablar con autoridad frente a toda manifestación de maldad. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia a no ignorar esta dimensión espiritual. En 2 Corintios 10:4 enseña: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas que menciona no son estructuras visibles, sino argumentos, altiveces, pensamientos contrarios al conocimiento de Dios. Y esas estructuras no caen con palabras humanas, sino con autoridad espiritual. Cada vez que la palabra es proclamada desde esa posición, esos muros invisibles comienzan a derrumbarse. Efesios 2:6 nos da otra clave poderosa: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta posición no es una figura retórica, es una declaración de ubicación espiritual. El creyente no actúa desde la tierra hacia el cielo, sino desde el cielo hacia la tierra. Su autoridad fluye desde su posición en Cristo. Sentado en lugares celestiales, gobierna en oración, intercede con revelación y declara con poder. El enemigo reconoce esa posición y actúa en consecuencia. Cuando se ejerce esta autoridad correctamente, no solo hay resistencia del enemigo, sino también retroceso. Efesios 1:21-22 describen el dominio de Cristo como muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y de todo nombre que se nombra. Y luego añade: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Si estamos en Cristo, todo lo que está bajo sus pies está bajo los nuestros también. Esta verdad no es solo teológica, es práctica. Se aplica en la oración, en la proclamación, en la guerra espiritual. Romanos 5:17 reafirma esta verdad al declarar que los que reciben la abundancia de la gracia reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Reinar no es un concepto pasivo, es una función activa de gobierno espiritual. No se trata de esperar el cielo para vivir en victoria. Es caminar en autoridad ahora,
aquí, sabiendo que se ha sido colocado en una posición de dominio no por méritos propios, sino por la obra consumada en la cruz. Esta autoridad también tiene efectos sobre la atmósfera espiritual. Donde hay un creyente que proclama la palabra con fe, la atmósfera cambia. En 2 Reyes 6:17, Eliseo pidió al Señor que abriera los ojos de su siervo para que viera que los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Cuando los ojos espirituales se abren, se comprende que no se está solo. La autoridad se fortalece cuando se reconoce la presencia del respaldo divino. Y donde hay respaldo, hay manifestación. 1 Juan 5:4 confirma esta victoria. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta victoria no se alcanza por esfuerzo humano, sino por nacimiento espiritual. Al nacer de Dios se hereda autoridad y al ejercerla se conquista. El enemigo sabe que no puede tocar lo que está cubierto por esa sangre, lo que está marcado por ese nacimiento, lo que camina en esa posición. Por eso, su estrategia principal es sembrar duda sobre la identidad. El mismo patrón se repite desde el principio. En el Edén, la serpiente no atacó con violencia, sino con una pregunta que buscaba debilitar la identidad del hombre y la confianza en la palabra. ¿Con qué Dios os ha dicho? En el desierto, el diablo intentó lo mismo con Jesús. Si eres hijo de Dios, la duda sobre la identidad busca robar la autoridad. Pero cuando el creyente se afirma en lo que Dios ha dicho sobre él, se levanta con firmeza, habla con claridad y vive con poder. Colosenses 2:15 declara que Cristo despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este despojo no fue simbólico, fue legal, definitivo, público. Las potestades fueron expuestas como derrotadas. Y cada vez que el creyente proclama esta victoria, está recordando al infierno que su derrota no puede ser revocada. No importa cuán fuerte parezca el ataque, la autoridad de Cristo sigue intacta y su pueblo está llamado a ejercerla con valentía. Caminar en esta autoridad requiere comunión constante con la fuente. No se trata de una técnica, sino de una relación viva. Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. La autoridad no fluye del conocimiento teórico, sino de la conexión íntima con el que tiene todo poder. En esa unión, la voz se afina, el discernimiento se agudiza y la autoridad se manifiesta. La oración deja de ser un monólogo y se convierte en una proclamación respaldada por el cielo. La palabra no deja lugar a dudas. El creyente ha sido llamado a caminar en dominio, a hablar con respaldo, a resistir con firmeza y a vencer con certeza. La autoridad no es un privilegio de unos pocos, es el derecho de todos los que han sido hechos hijos de Dios. Y cuando se entiende, se abraza y se ejerce, el infierno no tiene opción más que retroceder. Hay algo que rompe cadenas, que abre puertas cerradas, que desata promesas retenidas y que hace retroceder al infierno con violencia. No es la elocuencia del discurso ni la emotividad del momento, es la fe que no duda cuando el entorno tiembla, la fe que declara la palabra no como un deseo, sino como una convicción, la fe que al pronunciar un versículo no espera que tal vez algo pase, sino que sabe que ya fue hecho en el cielo y solo falta que se manifieste en la tierra. Esa fe no es un sentimiento, es una certeza. Hebreos 11. Uno lo define sin ambigüedad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa certeza es la que activa el poder que habita en cada palabra que sale de la boca de Dios.
Cuando se declara un versículo, el infierno no se estremece porque fue citado correctamente. Tiembla cuando es dicho desde una fe genuina. La diferencia entre repetir un pasaje y liberar su poder está en el estado del corazón que lo pronuncia. No es la forma, es el fuego interno lo que convierte una declaración en un arma. Santiago 1:6 advierte, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La duda neutraliza, pero la fe desata. La duda observa, la fe ordena. La duda espera ver para creer, la fe proclama, aunque no haya señales visibles. Cada vez que la palabra se declara con fe, el mundo espiritual reacciona. No puede permanecer indiferente. Hay una ley establecida desde el principio. Lo que sale de la boca de Dios no vuelve vacío. Isaías 55, 11 lo afirma con autoridad. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esta prosperidad no es material, no, es cumplimiento. La palabra hablada, cuando es lanzada con fe, alcanza su objetivo con precisión divina. No divaga, no retrocede, no fracasa. Cumple su propósito siempre. Pero esa palabra, cuando es hablada por uno que cree, adquiere una dimensión activa. La fe no es pasiva, no contempla ni analiza, la fe habla. 2 Corintios 4:13 revela esta dinámica. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La fe que no se expresa, se apaga. La fe que no se pronuncia, se enfría. Pero la fe que habla se fortalece. Y cuando lo que habla es la Escritura, el impacto no es humano, es celestial. Este principio lo entendieron los héroes de la fe. No fueron llamados héroes por sus obras, sino por su fe. Hebreos 11 recorre generaciones enteras que obtuvieron promesa. Cerraron bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y conquistaron reinos, no por sus fuerzas, sino por su fe. Y no cualquier fe, sino aquella que actuó conforme a la palabra recibida. Cada acción fue precedida por una convicción interna. Cada milagro fue activado por una declaración, muchas veces contraria a lo que los ojos naturales veían. Porque la fe no negocia con la realidad visible, la transforma desde la verdad invisible. Cuando alguien declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, no está repitiendo una frase para consolarse. Está liberando una verdad que ya ha sido establecida. Pero esa verdad solo impacta cuando es dicha con la convicción de que no es el yo quien fortalece, sino Cristo. Y si es Cristo quien fortalece, no hay circunstancia que pueda prevalecer. El infierno no teme la frase, teme la certeza, porque sabe que la certeza activa la intervención divina. Y donde Dios interviene, el enemigo retrocede. Marcos 11:23 revela una clave espiritual que muchos ignoran. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Jesús no dijo que oraran al monte, sino que le hablaran. No dijo que pidieran que Dios lo moviera, sino que declararan su remoción. Pero lo condicionó a un elemento, que no haya duda en el corazón. Porque la duda neutraliza la autoridad, pero la fe la multiplica. Y no se trata de repetir por repetir, sino de decir lo que se cree. Porque la fe que mueve montañas no es la que entiende todo, sino la que cree, aunque no entienda nada. La palabra de Dios es semilla, y como toda semilla requiere tierra fértil. La tierra fértil en el mundo espiritual es un corazón lleno de fe. Cuando la palabra cae sobre esa tierra, germina, crece y da fruto. Marcos 4:20 lo enseña.
Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Pero no basta con oír, hay que recibirla. Y recibirla es creerla, abrazarla, declararla. Solo así comienza a producir. Sin fe, la palabra permanece inactiva, no porque haya perdido poder, sino porque Dios honra la fe como canal de manifestación. Romanos 10:17 afirma que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este principio revela que la misma palabra que debe ser hablada con fe, también es la fuente de esa fe. No es un ciclo cerrado, es un diseño perfecto. La fe no se genera por esfuerzo humano, se despierta al exponerse a la voz de Dios. Cuanto más se oye su palabra, más se fortalece la fe. Cuanto más fuerte la fe, más poderosa es la proclamación. Y cuanto más poderosa la proclamación, más impacto tiene en el mundo espiritual. Por eso el enemigo intenta impedir que el creyente escuche la palabra. Sabe que el oído es la entrada a la fe y que la fe es la llave para la victoria. Sabe que una persona que escucha la verdad con atención comenzará a creerla, y que al creerla comenzará a hablarla. Y cuando la hable con fe se desatarán realidades que él no podrá contener. No teme tanto a quien ora como a quien ora creyendo. No teme tanto a quien declara como a quien declara, sabiendo que lo que dice se alinea con la voluntad de Dios. 1 Juan 5:14-15 lo establece con firmeza. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La fe no solo cree que Dios puede, cree que Dios quiere. No se basa en la posibilidad, sino en la voluntad revelada. Y la voluntad de Dios está escrita. Declarar la palabra con fe es hablar desde el conocimiento de su voluntad, y hablar desde esa posición es hablar con poder. El infierno ha sido testigo de esto por generaciones. Ha visto lo que ocurre cuando alguien proclama: resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. No como un deseo, sino como una orden respaldada por el cielo. Ha visto cómo las cadenas se rompen cuando alguien declara: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Creyendo que esa libertad no es futura, sino presente. Ha visto cómo se cierran puertas de maldición cuando alguien proclama: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Con la seguridad de que esa redención ya fue pagada. Cada palabra de la Escritura es un decreto legal. Y cada decreto legal, cuando se activa por la fe, entra en efecto. Hebreos 11:6 lo resume todo en una afirmación inquebrantable. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No se trata de tener fe en la fe, se trata de tener fe en Él y en su palabra. Creer que lo que dijo es verdad, y que esa verdad, cuando se declara con convicción, tiene el poder de trastornar sistemas, de derribar fortalezas, de sanar cuerpos, de liberar mentes, de restaurar destinos. Todo cambia cuando la palabra deja de ser un texto leído y se convierte en una espada empuñada. Todo cambia cuando el creyente deja de hablar desde el temor y comienza a hablar desde la fe. Todo cambia cuando las declaraciones no salen de la necesidad, sino de la convicción. Y esa convicción solo nace de la fe. Una fe que se alimenta de la palabra. Una fe que no negocia con la duda. Una fe que no pide permiso para actuar. Una fe que cuando habla ya me hace temblar al diablo y a sus demonios. La batalla no se anuncia. No siempre suena una alarma espiritual antes de que el ataque comience.
En ocasiones el enemigo se manifiesta en lo visible, pero con más frecuencia se disfraza, se infiltra, opera desde la sombra con la intención de cansar, confundir y quebrar al creyente desde adentro. No se necesita ver a un demonio para saber que estás bajo ataque. Basta con notar cuando el alma comienza a desanimarse sin causa aparente, cuando la mente se llena de pensamientos contrarios a la verdad, cuando lo que antes ardía ahora se apaga, cuando lo que antes tenía sentido empieza a parecer lejano. Esa es la batalla espiritual diaria, una lucha constante, silenciosa para el oído humano, pero evidente para el espíritu que discierne. Efesios 6:12 no deja lugar a duda, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha no es circunstancial ni opcional, no es un evento aislado, es un conflicto permanente. El apóstol Pablo no dice si tenemos lucha, si no tenemos lucha. Esta declaración ubica al creyente en una guerra real, activa y constante. No se libra con armas humanas, no se gana con estrategias naturales, requiere discernimiento, vigilancia y resistencia espiritual. Esta batalla no se libra desde el temor, sino desde la preparación. Un soldado no sale al campo con ropa ligera, se reviste. Efesios 6:13 lo establece como una orden. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. No se trata de una armadura religiosa ni simbólica. Cada pieza tiene una función vital. Y en el contexto de esta guerra, el día malo no es un supuesto, es una certeza. Llegará. Pero la victoria está en estar vestidos antes de que llegue. La firmeza es una de las señales del vencedor. En lugar de huir, se permanece. En vez de caer en desesperación, se resiste. Santiago 4:7 ofrece la clave. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El orden es importante. Primera sujeción, luego resistencia. La batalla se gana desde la obediencia, no desde la fuerza emocional ni desde la autosuficiencia. Cuando alguien está alineado con la voluntad del Padre, el enemigo pierde terreno automáticamente. No hay cobertura más segura que la obediencia. Y no hay declaración más potente que la que sale de un corazón sometido. En esta guerra no todo se gana a la primera confrontación. Hay ciclos que deben ser quebrados, fortalezas mentales que deben ser derribadas con persistencia. 2 Corintios 10:4-5 lo deja claro. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esas fortalezas no son siempre demonios gritantes. A veces son pensamientos repetitivos, patrones mentales, voces internas que contradicen la verdad. Y la única forma de derribarlas es confrontarlas una y otra vez con la palabra, hasta que se rindan ante la verdad. El enemigo no teme a quien conoce la palabra, sino a quien la usa como espada. Efesios 6:17 llama a la palabra la espada del Espíritu. No se empuña con la mano, sino con la boca. No se guarda como adorno, se usa en batalla. Cada versículo que se declara con fe y convicción es una estocada directa al sistema de oscuridad que opera detrás de cada situación. Y no basta con declarar una sola vez, a veces se gana por insistencia. Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto, no venció con un solo versículo, sino con 3 ataques precisos, alineados con la situación. Esa es la estrategia del creyente: conocer la verdad y usarla como respuesta activa
frente al ataque. Cada día trae su propia batalla. No todas son intensas, pero todas tienen implicaciones espirituales. Una conversación, una noticia, una circunstancia inesperada puede ser la puerta para un conflicto interno. Por eso la vigilancia es esencial. 1. Pedro 5:8 advierte con urgencia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no está pasivo, está buscando y no puede devorar a cualquiera. Solo puede tomar ventaja sobre aquel que se ha descuidado, que ha bajado la guardia, que ha olvidado que está en una guerra. En esta lucha, la estrategia principal del enemigo no es siempre atacar con fuerza, sino desgastar con sutileza. La distracción es un arma peligrosa cuando el creyente se enfoca solo en lo terrenal, en lo urgente, en lo inmediato. Su sensibilidad espiritual se apaga. Colosenses 3:2 instruye con claridad: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No es un llamado a desconectarse del mundo, sino a mantener la perspectiva correcta. Quien ve desde lo alto no se asusta por lo que ocurre abajo. Quien tiene la mirada puesta en lo eterno no se tambalea por lo pasajero. La palabra tiene poder cuando se declara en el momento preciso. No es solo una herramienta de defensa, sino también de ataque. En Mateo 16:18 Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas no atacan, se defienden. Esto revela que la iglesia no está a la defensiva, está avanzando. Está derribando estructuras de tinieblas y lo hace con armas espirituales, con proclamación, con intercesión, con ayuno, con la palabra hablada. Por eso cada batalla diaria es también una oportunidad de conquistar territorio. Hay momentos en que el enemigo lanza pensamientos de condenación, acusaciones silenciosas que buscan desestabilizar la identidad del creyente. Romanos 8:1 responde con firmeza: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este versículo no es solo una promesa, es una declaración legal. Cada vez que es proclamado, el acusador pierde poder, porque no puede acusar a quien ha sido justificado. Esta es una de las armas más potentes en la guerra diaria. Saber que uno no pelea para alcanzar la victoria, sino desde la victoria ya ganada en la cruz. Filipenses 4:6-7 proporciona una estrategia contra otro enemigo común, la ansiedad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esa paz no es emocional, es una guardia espiritual. Protege la mente, protege el corazón. Y esa protección se activa no con pasividad, sino con oración intencional. Cada vez que se presenta una situación estresante, es una oportunidad de guerra. Y esa guerra se gana arrodillado, declarando con la boca lo que la palabra ha establecido. El cansancio espiritual también es un frente de batalla. El enemigo sabe que si no puede vencer de inmediato, puede desgastar con el tiempo. Pero Isaías 40:29-31 es un refugio para el alma en esos momentos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esta promesa es más que consuelo, es provisión de fuerza espiritual. Y cuando se proclama con fe, no solo se renueva el ánimo, se infunde poder divino
en el interior. La batalla espiritual no es teórica, es práctica. Ocurre en el pensamiento, en la decisión, en la palabra hablada. Ocurre cuando eliges perdonar aunque no sientas hacerlo. Cuando bendices en vez de maldecir. Cuando te levantas en oración, aunque el cuerpo quiera quedarse dormido. Cuando decides amar, aunque el corazón duela. Cada uno de esos actos es un golpe contra el reino de las tinieblas. No todo ataque viene con estruendo. A veces la mayor guerra se libra en el silencio de una habitación, en medio de una noche oscura, cuando todo parece estar quieto. Pero la batalla interior está en su punto más alto. Y en ese lugar, lo que se dice con la boca, lo que se declara desde la Escritura, define el resultado. La palabra no falla, nunca. Y todo el que la usa como espada, tarde o temprano ve el fruto de su resistencia. Gálatas 6:9 lo afirma. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. El enemigo quiere cansar, pero el Espíritu fortalece. El enemigo quiere dividir, pero la palabra une. El enemigo quiere silenciar, pero el fuego interior no se puede apagar. Y ese fuego se alimenta con verdad, con oración, con adoración, con proclamación constante. La batalla espiritual diaria no es una condena, es un privilegio, porque cada día de guerra es una oportunidad de manifestar el reino. Es un campo donde se ejercita la fe, donde se madura la obediencia, donde se prueba la palabra y donde se manifiesta la gloria. Y cuando un creyente camina sabiendo que no pelea solo, que su autoridad es legítima, que sus armas son poderosas, que su victoria ya fue decretada, entonces no teme. Camina con determinación, habla con certeza y vive con propósito. La batalla no se gana únicamente por conocimiento, ni por fuerza de voluntad, ni siquiera por disciplina espiritual. La victoria verdadera solo es posible porque no estamos solos. Cada vez que un creyente proclama la palabra con fe, cada vez que resiste al enemigo, cada vez que se levanta en obediencia, no lo hace por mérito propio, sino por el poder del Espíritu Santo que habita en él. Romanos 8:11 lo declara con autoridad. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ese Espíritu no observa desde lejos, actúa desde dentro. Es quien vivifica, quien guía, quien recuerda la palabra y quien confronta toda obra de tinieblas con poder divino. Jesús lo dejó claro antes de ascender, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Ese poder no es para exhibición, es para confrontación. Es el mismo poder que impulsó a Pedro a predicar sin miedo, que llenó a Esteban de valentía en medio del martirio, que transformó a Pablo en un instrumento de revelación. Cada victoria espiritual en el libro de los Hechos tiene la marca del Espíritu. No hay autoridad verdadera sin su respaldo. No hay proclamación eficaz sin su unción. No hay guerra ganada sin su dirección. El enemigo no puede resistir una palabra hablada bajo la unción del Espíritu, porque esa palabra no es solo una frase citada, es una declaración con vida. Juan 6:63 confirma esta realidad. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Lo que proviene del Espíritu trasciende la lógica. Tiene peso, tiene fuego, tiene dirección. Y cuando un creyente habla, lo que el Espíritu le recuerda, lo hace con precisión, sin dispersión, con autoridad celestial. El infierno no puede resistir una voz guiada por el Espíritu de Dios. Por eso la Escritura dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. En momentos donde no hay fuerza para hablar, Él habla.
Cuando no hay claridad para orar, Él ora. Y cuando el creyente se somete a su guía, cada paso, cada palabra, cada batalla se convierte en terreno conquistado. Gálatas 5:16 lo resume de forma poderosa. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque donde el Espíritu guía, el enemigo no tiene acceso. Donde el Espíritu habita, hay libertad. Y donde el Espíritu se manifiesta, hay victoria asegurada. Es el Espíritu quien revela cuándo hablar, qué declarar, qué resistir, qué callar. No nos ha dejado huérfanos, nos ha equipado con todo lo necesario para vencer. No por fuerza, no por poder humano, sino por su Espíritu. Porque donde Él está, la oscuridad no puede permanecer. Y cuando su voz guía, cada versículo proclamado se convierte en fuego vivo que el enemigo no puede apagar. Hay algo que el infierno no soporta, y no son las estructuras humanas, ni los títulos religiosos, ni las apariencias de piedad. Lo que realmente desestabiliza el reino de las tinieblas es un creyente que ha despertado a la verdad de quién es, que ha tomado conciencia del poder que lleva dentro y que ha decidido no callar más. Porque un hijo de Dios que ya no teme, que ya no duda, que ya no titubea, se convierte en una amenaza viva. No por lo que tiene, sino por lo que revela. El infierno tiembla cuando alguien, desde lo más profundo de su alma, decide creer que cada palabra pronunciada por Dios fue dicha también para él. Tiembla cuando el creyente deja de buscar señales para comenzar a hacer la señal. Cuando deja de depender de lo externo y se convierte en portador de lo eterno. No hay escenario que el enemigo tema más que uno donde la palabra ha echado raíces, donde la fe no se apaga con el viento y donde el Espíritu fluye sin restricciones. Porque cuando todo eso se une en una vida común, esa vida se vuelve peligrosa, no por lo que hace en público, sino por lo que carga en secreto. Las tinieblas no tiemblan por ruido, tiemblan por luz. Y cada vez que un creyente se levanta, no desde la emoción, sino desde la convicción, el ambiente espiritual cambia. Se abren espacios donde antes solo había bloqueo. Se rompen ciclos donde antes había repetición. Se restaura lo que parecía perdido. Por eso estos versículos no son una colección de textos poderosos. Son llaves, llaves que abren puertas, que destraban territorios, que desactivan trampas. Llaves que cuando son usadas con discernimiento, activan el respaldo del cielo. Cada palabra escrita lleva el aliento de Dios. Y cuando ese aliento sale de nuestra boca con autoridad, algo en el mundo invisible se desestructura, porque la palabra nunca fue diseñada para ser solo leída. Fue escrita para ser encarnada, proclamada, ejecutada. No fue dada para adornar paredes, sino para formar guerreros. No fue dada para ser admirada, sino para ser empuñada. Esta es la generación que debe levantarse con determinación. Una generación que no dependa de emociones fluctuantes, sino de verdades eternas. Que no se conforme con sobrevivir, sino que avance para conquistar. Que no repita versículos como fórmulas, sino que los declare como decretos sellados en sangre. Esta generación está llamada a levantar su voz con el mismo fuego que descendió en Pentecostés, con la misma certeza que sostuvo a los mártires, con la misma pasión que encendió los grandes avivamientos de la historia. No como imitadores del pasado, sino como protagonistas del presente. Ahora sabes lo que llevas, sabes lo que tienes, sabes que cada vez que abres tu boca y pronuncias uno de esos versículos con fe, con autoridad y bajo la guía del Espíritu, el enemigo reconoce que perdió su ventaja. No por ti, por lo que te respalda, por la palabra que llevas, por la luz que portas,
por el reino que representas. Y eso es suficiente para hacerlo temblar.